Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Gina Guaitaya, asesora académica del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional, CIAF. Agradezco su participación al diplomado de Geriatría y Gerontología con el módulo Generalidades de Envejecimiento y la Vejez, que estará a cargo del doctor Cristian Cárdenas. Para el buen desarrollo de esta ponencia se les recomienda mantener sus micrófonos y cámaras apagadas y los que tienen dudas y consultas al finalizar la ponencia. Buenas noches, doctor Cristian Cárdenas. Le doy pase a su ponencia. Doctor, su audio está apagado. Muy buenas noches, mucho gusto, me presento, mi nombre es Cristian Cárdenas, soy oficial retirado de la Marina de Guerra aquí en Colombia, la especialidad de sanidad naval. Tengo dos carreras en el área de la salud, una en enfermería, otra en radiología. Cuento con un diplomado en medicina táctica, salud operacional, radiología forense, salud pública y docencia y didáctica universitaria. Muchas gracias, Gina, por la oportunidad de encontrarnos la noche de hoy. Un agradecimiento especial al Centro Internacional de Capacitación Profesional Galenos. Bien, sin más preámbulos, doy inicio a la capacitación propuesta. Interrogo si el audio es bueno. Sí, doctor, se le escucha bien. Dale, muchas gracias. Bien. Las imágenes son buenas. La calidad de la imagen es adecuada. Sí, doctor, se logra visualizar bien. Gracias. Bueno. El día de hoy vamos a hablar sobre generalidades del envejecimiento y la vejez. Decimos entonces que cuando hablamos de vejez
o de adulto mayor, estamos hablando de una persona que supera los 65 años de vida, la cual se considera adulto mayor desde esta edad en adelante. Hay que tener presente que cuando hablamos de la tercera edad, estamos haciendo alusión a personas de entre 60 y 74 años de edad. La cuarta edad, estamos haciendo alusión a personas entre los 75 y los 89 años. Longevos se consideran aquellas personas que tienen entre 90 y 99 años. Y centenarios son aquellas personas que tienen 100 años o más. Partimos entonces desde el adulto mayor, en la etapa en la que se encuentra el grupo al que pertenecen las personas de 65 años en adelante. Esta suele ser una época de la vida marcada por la experiencia y por la sabiduría. Decimos entonces que de acuerdo a la clasificación, el adulto mayor que se encuentra en una etapa temprana, o sea, iniciando la vejez, de 65 a 75 años, suelen ser ¿ya? Personas que aún se encuentran en un buen estado físico, ¿ya? Que se encuentran libres de enfermedades crónicas que generan dependencia total por otra persona y son personas activas e independientes. Adulto mayor dentro de la etapa avanzada, ¿ya? Cuando suelen pasar de los 76 años en adelante, hay que tener presente que un porcentaje considerable de estas personas requiere servicios de asistencia y de rehabilitación. ¿Listo? Por eso nace la necesidad de ayudar y asistir a estas personas a realizar sus actividades básicas, sus actividades de aseo, realizar ejercicios de rehabilitación y tener un acompañamiento permanente, ¿ya? Para cuidar de su integridad tanto física como mental. Dentro de la teoría de Erickson, decimos entonces que la integridad del yo frente a la desesperación, donde los adultos mayores necesitan contemplar su vida anterior y sentir una sensación de plenitud. ¿Debido a qué? Debido a sentir una tranquilidad, ¿ya? Por el transcurrir del tiempo y saber que realizaron las cosas bien. El éxito en esta época conduce a sentimientos de sabiduría, mientras que los resultados de fracaso producen pesar, amargura y desesperación. De allí vienen entonces refranes y dichos, ¿ya? Sobre los años de oro en los cuales los adultos mayores pues representan todo lo que pudieron realizar, ¿ya? Dentro del transcurso de su vida y por eso muchos de ellos ya gozan de buena salud, ¿ya? Gozan de independencia y de una integridad física y emocional saludable. Dentro de las características se comienza a padecer una serie de enfermedades biológicas, como pueden ser, y traemos a colación la artrosis, las diabetes, ¿sabe? Que es el aumento de azúcar y la falta de insulina en el cuerpo, las cataratas, el Parkinson, osteoporosis, enfermedades cardiovasculares, enfermedades enfrascadas y proyectadas de forma particular en el corazón o músculo cardíaco, y el aislamiento social. El adulto mayor pasa por la última etapa de la vida y deja de realizar cierto tipo de actividades. ¿Debido a qué? A que sus proyectos ya se consumaron, ya se comienza a sentir sin energía,
sin ganas, sin motivación. Posteriormente también dejan de trabajar, dejan de realizar actividades mentales, lo cual los lleva a enfermedades degenerativas en un progreso muy significativo. ¿Ya? Es por ello que siempre se recomienda el uso, ¿ya?, de sopas de letras, de sudokus, de juegos mentales, ya que pueden ayudar al fortalecimiento de la memoria y a la actividad mental constante. Tienen escasa o nula oportunidad de trabajo, ya esto aplica en todos los países de Latinoamérica. Discriminación familiar, esto que a veces por el tema de la comprensión de el estado de ánimo y de la forma de realizar y hacer las cosas, pues te llegan a apartar de forma considerable. Su memoria pierde la originalidad que tenía y comienzan a padecer y a presentar diversos deterioros. Posteriormente también evidenciamos unas características psicológicas considerables, como lo son rigidización de los rasgos de personalidad previa, conductas de atesoramiento, apegamiento a sus bienes, refugio en el pasado, sentimientos de inseguridad, cambios en cuanto a las relaciones sociales, una reducción considerable de intereses, una mayor rigidez para poder aceptar diversos cambios tecnológicos y sociales, debido a que pues, la tecnología siempre va a una vanguardia constante y el tema de la actualización y el uso de electrodomésticos suele ser bastante difícil y complicado para ellos. E inclusive dentro de las características psicológicas suelen tener momentos de agresividad y hostilidad. Por otro lado, se cuenta con una interiorización creciente, un cambio y una complejidad cada vez más grande de de las diferentes experiencias vividas, cambios en cuanto a la perspectiva temporal, cambios también relacionados en todo lo concerniente en cuanto al dominio del entorno, llegando a ser factores, llegando a ser puntos claves para sufrir en ocasiones la crisis del adulto mayor y sentir abandono y comenzar a tener un crecimiento progresivo de las enfermedades mentales. Por otro lado, decimos entonces que el adulto mayor va a pasar por muchas crisis, pero en esta etapa de la vida se va a presentar la crisis de la identidad. Se vive en la incertidumbre del futuro y se tiende a replegarse a sí mismo, viviendo una transformación rápida de las capacidades físicas e intelectuales y también de la manera en que ve, comprende y termina de vivir sus experiencias. Debido a todo este tipo de situaciones, surge una crisis de identidad donde se deja de saber quién es y para qué sirve. Le asaltan dos temores particulares. Por un lado, el temor a perder el control de su vida. Este temor va de la mano del género, que teme perder el hombre, que teme perder la mujer. Y por otro lado, la incertidumbre nacida de un sentimiento de inutilidad, debido a que la realización de sus funciones básicas se suele complicar y comienza a sentir dependencia, tanto física como emocional. Decimos entonces que una persona mayor se considera una autónoma
cuando incluye a los mayores de 65 años, los cuales son sanos y afectos de enfermedades agudas o crónicas que no son potencialmente incapacitantes. Hay personas mayores frágiles o de alto riesgo de dependencia. Este concepto nos va a indicar la situación de riesgo de dependencia, pero sin padecerla aún, siendo muy potencialmente reversible o pudiendo mantener la autonomía mediante una intervención específica. Y podemos observar entonces cambios considerables, no solamente físicos, ya como lo es la pérdida de la dentadura, eh, la flacidez, pecas en todo el cuerpo, entre otros. Por otro lado, tenemos entonces una persona mayor dependiente, la cual se refiere a la situación de dependencia. Son pacientes con una pérdida funcional considerable. Es importante dentro de las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria y son incapacitados en sus domicilios. Eso, muchas de estas personas pues padecen algunas enfermedades crónicas, ya, las cuales ayudan a la progresión de su rigidez muscular y a la falta de actividades, lo cual va a ser un punto negativo, ¿ya?, en la dependencia física para este tipo de personas. Dentro de los cambios fisiológicos del adulto mayor, tenemos entonces la reducción de la secreción de saliva y la tendencia a poseer sequedad bucal, ¿ya?, lo cual conocemos de forma clínica como serostomía, un adelgazamiento y atrofia de las encías, ausencia de dientes y prótesis dentales. ¿Listo? Por esta serostomía, ¿ya?, entonces evidenciamos que los adultos mayores mantienen eh, escupiendo en todo momento, ya debido a la falta de saliva dentro de sus encías y dentro de la boca. La pérdida de la fuerza muscular, mandibular y de potencia en cuanto a la masticación, hay menor poder de triturar los alimentos. Por eso muchos de ellos cambian sus dietas, ¿ya? Aquellas personas que tenían algún interés y algún gusto particular por ingerir a veces alimentos crocantes, carnes, ya suelen cambiar sus dietas a licuados, dietas blandas y dietas líquidas. Ya lo importante de este cambio de dietas, no pasar por alto, ¿ya?, la administración de proteínas, ¿ya?, las cuales se pueden administrar también licuadas en sopas y en dietas blandas, puesto que todos estos nutrientes, ya, y cada uno de eh, los componentes de las proteínas, no solamente de proteínas, sino de carbohidratos en general, son indispensables para un correcto funcionamiento del cuerpo. Disminución de las papilas gustativas, se va a alterar el sentido del gusto o la percepción de los sabores. Hay una destreza motora menor, hay una pérdida de masa muscular también grande. A nivel del esófago, hay mayor riesgo de tener atragantamiento y de disfagia o dificultad para tragar alimentos tanto sólidos y líquidos. La digestión se comienza a colocar mucho más lenta y difícil. Son propensos a sufrir de estreñimiento, ¿ya?, por lo cual se aconseja la administración de alimentos ricos en potasio y de algunas frutas, en especial todo lo que es papaya, piña, pitaya, ya que son frutas que ayudan a agilizar
el desplazamiento de la comida en el tracto gastrointestinal y pues que el estreñimiento pase a un segundo plano. Por otro lado, tenemos entonces la pérdida parcial de capacidades sensoriales. Dentro de esto hacemos alusión al olfato, al gusto, a la visión y a la audición. Disminución de la función del sistema inmunobiológico, entre otros. Se comienza a notar una declinación de la inteligencia en la edad adulta tardía, entonces personas mayores de 75 años, capacidad para resolver nuevos problemas, lo cual parece declinar. El funcionamiento intelectual en la edad adulta tardía está marcado por una serie de influencias ambientales y culturales. Se comienzan a presentar momentos de falta de atención y de percepción. Por otro lado, se sufren entonces otro tipo de cambios físicos, como lo es la espalda encorvada. Se suele tomar entonces una posición ergonómica diferente. Hay una encorvatura, la estatura por ende también disminuye. El cabello cambia de color, el pelo cambia de color, la piel se arruga y con ello viene el acompañamiento de una serie de cambios psicomotores, como lo es falta de velocidad, desequilibrio, rigidez, dificultad también para poder conciliar el sueño, cansancio y fatiga constante, asociado también a la dificultad de la movilidad. Dentro de los cambios psicobiológicos, entonces vamos a traer a colación la pérdida de textura y elasticidad de la piel. ¿Ya? Por eso esta se suele ver mucho más flácida. Adelgazamiento, disminución de la talla corporal, problemas en encías y problemas de visión. Lo que se piensa de la persona mayor, entonces, primero, ¿ya? En relación con el trabajo, se piensa que son jubilados o jubiladas y que descansa de una vida de trabajo. Segundo, relación con el tiempo, ¿ya? Que poseen bastante tiempo libre. Tercero, a nivel de conocimiento, entonces son arqueotipo de sabiduría y por ende suelen ser consejeros de vida. Cuarto, a nivel emocional, disfrutan de la vejez. Consideramos el envejecimiento como aquel proceso de la vida que no es sinónimo de enfermedad. Sin embargo, muchas patologías inician en etapas tempranas de la vida y persisten hasta la vejez. Hay tres conceptos que definen la vejez, como lo es la pérdida, la experiencia y el cambio. Hacemos alusión a pérdida como aquella pérdida física en la cual se va a hacer evidente la degeneración corporal, la pérdida de movilidad y la salud en general, la pérdida de la habilidad cognitiva, la pérdida emocional, que a nivel familiar claramente se evidencia el llamado fenómeno del nido vacío, y a nivel social se presenta con la lejanía de amigos y antiguos compañeros. Por otro lado, tenemos entonces la experiencia. Dentro de estas son personas que tienen mucha sabiduría a través de la experiencia vivida, así como una vista distinta, diferente y a través de la experiencia sobre diversos temas del mundo. También se va a notar un cambio. Anteriormente no se veían las cosas que se ven ahora. Entonces hablamos del concepto de cambio como aquel que resulta complejo en este punto de vida, ya que va a generar tensión en la persona para poder aceptar las modificaciones de lo que se conocía, así como la adaptación. Se
comienzan a presentar también riesgos para la salud. Entonces, dentro de los riesgos para la salud vamos a hablar de enfermedades previas, de herencias, de malos hábitos higiénicos, de un desgaste orgánico por el proceso también de envejecimiento y por un nivel físico, nivel psicológico y nivel social comprometido, teniendo entonces consigo la disminución de la capacidad de adaptación. Por otro lado, tenemos entonces también una asociación a tener una mayor probabilidad de enfermar. Dentro de la morbilidad en el adulto mayor, encontramos entonces una serie de enfermedades crónicas, como lo son en el aparato circulatorio, como arteriosclerosis, fallas cardíacas, embolias, trombosis, hemorragia cerebral, a nivel del aparato respiratorio, como el EPOC, las endocrinas y metabólicas, diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedades en el aparato locomotor, como lo son las artrosis, las osteoporosis, la demencia senil y otro tipo de alteraciones a nivel genitourinarias. Bien, por otro lado, entonces se notan una serie de causas comunes en accidentes. Dentro de estos son incontinencias urinarias o fecales, ya debido a que se relajan esfínteres y ya no hay un buen control de los mismos. Alteraciones nutricionales, úlceras por presión, enfermedades mentales, ya como lo es la depresión, accidentes en caídas, quemaduras. Por otro lado, tenemos entonces la mortalidad en el adulto mayor. Dentro de ella contamos entonces con hombres, ¿verdad?, quienes generalmente sufren cáncer de pulmón, enfermedades cerebrovasculares, fallas cardíacas e isquemias cardíacas. En cuanto a las mujeres, son mucho más propensas a sufrir isquemias cardíacas, cáncer de mama, cáncer cervicuterino, diabetes mellitus y demencia y Alzheimer. Dentro de la morbilidad en el adulto mayor, entonces se van a presentar una serie de enfermedades crónicas. Por otro lado, tenemos el adulto mayor sano, ¿ya?, el cual tiene siempre promoción, educación para la salud, cuenta con estilos de vida saludables, uso adecuado del tiempo libre, salud psicosocial, el uso racional de medicamentos, de medicación alternativa, tradicional y nutricional. Entonces son personas que se preocupan mucho por su estado de salud en general. Tienen también en cuenta una serie de actividades de prevención, de protección específica, ¿ya?, como lo son inmunización, ¿ya?, con el uso de diversas vacunas antineumocócicas, entre otras, prevención de caídas y accidentes, ¿ya?, usando calzados adecuados, utilizando también una serie de colchones especiales, ¿ya?, que en aquellos pacientes que se encuentran lo que comúnmente conocemos como encamados, que son pacientes que tienen dificultad en el momento de realizar movilidad, por ende tienden a permanecer mucho tiempo en la misma postura, ya la piel se comienza a lacerar y a partir de allí se crean úlceras. Entonces también se tienen en cuenta diferentes equipos, aparatos e insumos, ya, los cuales van a ayudar a tratar todo este tipo de enfermedades y de prevenirlas antes que curarlas. Por otro lado, tenemos entonces un adulto mayor enfermo. En cuanto a promoción y educación para la salud, cuenta con estilo de vida saludable, el uso de tiempo libre, salud psicosocial, el uso racional de medicamentos.
Dentro de las actividades de prevención se tiene entonces protección específica con profilaxis de medicamentos, información de antecedentes de daños por enfermedad o accidente. Entonces allí nace la importancia de tener una historia clínica actualizada, una historia clínica que cuente con datos importantes, con fechas específicas, tratamientos, avances, ayudas diagnósticas que puedan poner en contexto al médico que va a atender el paciente por vez primera. Atención al daño y actividades de rehabilitación. Dentro del concepto de gerontología, decimos entonces que etimológicamente se proviene del vocablo griego geras, que significa vejez, y logo, que significa ciencia. Esta ciencia se encarga de estudiar el proceso de envejecimiento desde todos sus aspectos, tanto a nivel biológico, psicológico, sociocultural y funcional. Según la Organización Mundial de la Salud, este estudio de los aspectos relacionados con el envejecimiento de la población y sus manifestaciones sociológicas, biológicas, psicológicas, ambientales y especialmente sanitarias. Por otro lado, tenemos entonces el término de geriatría. Etimológicamente proviene del vocablo griego geras, que significa vejez, e iatros, que significa médicos. Esta es una especialidad de la medicina que se va a ocupar de los problemas fisiológicos y de las enfermedades de la vejez. Según la Organización Mundial de la Salud, esta es la rama de la medicina que estudia la sintomatología, la clínica, el tratamiento y la readaptación en todos los procesos patológicos, donde las alteraciones debidas a la edad van a contribuir de una manera decisiva y considerable. Por otro lado, tenemos el envejecimiento. Este es un proceso que resulta de la interacción de factores genéticos, de la influencia del medio ambiente, estilos de vida de una persona. Esta suele ser la suma de todos los cambios que normalmente comienzan a ocurrir en un organismo con el paso del tiempo. El envejecimiento poblacional, por parte, va a tener en cuenta la disminución de la tasa de fecundidad, la disminución de la mortalidad, el aumento de la expectativa de vida, entre otros. Ese proceso continuo, que determina una disminución progresiva e irreversible de la capacidad de la adaptación con el paso del tiempo, va a tener presente diferentes factores, tanto genéticos, sociales, estilo de vida y presencia de enfermedades. Allí se tienen en cuenta una serie de características particulares, como lo es desde la parte universal, progresiva, continua, dinámica, irreversible, declinante, intrínseco e individual. Decimos entonces que es irreversible, ya que a diferencia de las enfermedades, esta no puede detenerse ni revertirse porque es un ciclo natural. Es progresivo debido a que es un proceso en el cual es difícil determinar el punto de inicio, pero una vez establecido ocurre de forma progresiva, aunque su cinética es variable para cada individuo. Por otro lado, tenemos entonces desde el concepto de individualidad, donde cada especie tiene una velocidad, una característica de envejecimiento, pero la velocidad de declinación funcional varía de sujeto a sujeto y de órgano a órgano dentro de la misma. El deletereo, ¿ya?, el cual lleva una progresión en la pérdida de la función, se va a diferenciar del proceso de crecimiento y del desarrollo, que la finalidad de este pues siempre va a ser alcanzar una madurez dentro de la funcionalidad. Por otro lado, decimos que es intrínseco debido a una serie de factores ambientales que pueden ser modificables. La mayoría de la población que logra vivir hasta edades muy avanzadas con buena salud muere masivamente alrededor de los 80 años de edad.
dentro del envejecimiento, teniendo en cuenta entonces factores funcionales. Se tiene en cuenta el adulto mayor autovalente, el adulto mayor frágil y el adulto mayor dependiente. El adulto mayor autovalente va a hacer referencia a aquella persona de 60 años o más que puede realizar sus actividades básicas de la vida diaria, como lo son comer, vestirse, desplazarse, bañarse, aseo personal, así como también actividades instrumentales de la vida diaria, como lo son cocinar, limpiar la casa, comprar, lavar, planchar, usar el teléfono, encargarse de sus medicamentos y administrar la economía. Las condiciones de vida influyen de forma considerable en el envejecimiento. Decimos entonces que el adulto mayor autovalente es una persona independiente que puede preparar sus alimentos, que puede cuidar de sí mismo, que puede realizar deportes acorde a su estado de salud y también cobra, administra su dinero y se encarga de sí mismo. Por otro lado, tenemos entonces el adulto mayor frágil. Es una persona de más de 60 años con algún tipo de limitación para realizar sus actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. Entre ellos tenemos alteración en la marcha, que aumenta el riesgo de caídas, fracturas y discapacidad. No ve ni escucha de forma adecuada, tiene dependencia de medicamentos, deterioro cognitivo, viudez reciente o vive solo, situación económica precaria y presencia de enfermedades crónicas. Ellos requieren apoyo y se deben de tener una serie de cuidados preventivos para evitar que la fragilidad se convierta en una dependencia mayor. Decimos entonces que el adulto mayor frágil suele tener eh, actividades o situaciones como las siguientes. Tengo 80 años, debo dejar que mis hijos me ayuden. Aunque hago mis cosas solo, mis hijos siempre deben estar pendientes de mí. Las cosas frágiles y personas frágiles necesitamos de los demás para seguir siendo útiles. La viudez reciente puede generar fragilidad en una persona adulta mayor cuando no tiene apoyo para afrontar las situaciones de su vida. Por otro lado, tenemos entonces un adulto mayor dependiente, que es aquella persona no autovalente que requiere cuidado y apoyo calificado de otra persona porque tiene problemas severos en cuanto a la salud, la limitación a nivel funcional o también mental. Esta requiere ayuda para alimentarse, vestirse, tomar medicamentos, aseo personal. A veces no suelen controlar esfínteres, como también puede tener un grave deterioro cognitivo. Estas circunstancias impiden a la persona adulta mayor cuidarse de sí misma y también de sus bienes. Ellos suelen tener situaciones como por su estado de salud, tanto física y mental. Un ejemplo, el señor Juan necesita apoyo permanente de una persona de salud. Ya, en este caso entonces viene el término, la profesión de cuidadoras, de auxiliares en geriatría, de auxiliares de enfermería con especialización en cuidado del adulto mayor. Los hijos de la señora Juana me contrataron para cuidarla. Ella necesita apoyo en todas las actividades de la vida diaria. Es importante tener en cuenta la condición de la persona adulta mayor autovalente, la cual es frágil o dependiente y puede diseñar la estrategia de prevención y atención de situaciones de abandono o también malos tratos por parte de su familia. El adulto mayor dependiente, entonces, contiene situaciones como un envejecimiento normal o primario, dentro de este envejecimiento patológico secundario también. Tenemos entonces estas dos clasificaciones donde hacemos alusión a que el primario es un envejecimiento biológico programado de forma genéticamente que ocurre a pesar de la buena salud con que goza el individuo. Por otro lado, tenemos un envejecimiento patológico secundario. Este es un declive patológico relacionado con la edad y que se debe a factores extrínsecos, es decir, externos, como lo son enfermedades, influencias ambientales
o estilos de vida. El envejecimiento psicológico normal, entonces, supone una serie de cambios de comportamientos y de autopercepción y reacciones específicas frente a una serie de nuevas dificultades. La persona llega a envejecer cuando posteriormente sufre un aumento de la vivencia de sus pérdidas, por lo cual se siente que ya no teme algo a nivel real y a forma subjetiva. El superar la pérdida es vital para la persona que envejece, disminuyendo la probabilidad de que se produzcan crisis de identidad o que se atenúen las repercusiones de las mismas en cuanto a la vida de las personas adultas mayores. Por otro lado, se cuentan entonces con una serie de cambios psíquicos, ¿no?, los cuales ayudan a la comprensión de los cambios que hay que considerar la interrelación entre qué, entre las modificaciones anatómicas y funcionales en las estructurales cerebrales ya analizadas en el envejecimiento del sistema nervioso y órganos de los sentidos. Las modificaciones en las funciones cognitivas, como lo es la inteligencia, la memoria, la resolución de problemas y la creatividad. Estas modificaciones en la efectividad a través de las vivencias de las pérdidas, la motivación y la personalidad. Dentro de la modificación de las funciones cognitivas, entonces se presenta una disminución de funciones cognitivas en diferentes aspectos que suelen vivirse con una gran amenaza para el bienestar e incluso para la integridad personal. Muchas de estas personas, por ejemplo, refieren la pérdida de memoria con mayor angustia que un dolor crónico o toleran peor la falta de la relación familiar que un determinado proceso de enfermedad. En cuanto a la inteligencia, decimos que el enlentecimiento de las capacidades intelectuales es el factor clave que hay que tener presente en los cambios psíquicos y su traducción en el comportamiento individual, que se va a ver caracterizado ¿por qué? Por la fatiga intelectual, por la pérdida del interés, la pérdida de la atención y la dificultad de la concentración. A estas personas les resulta difícil evocar sus recientes y posteriormente sufren además de pequeños olvidos, ¿ya?, o pequeños lapsos de pérdida de memoria o amnesia, ¿ya?, lo cual puede ir también relacionado a otro tipo de enfermedades como lo es el Parkinson, diferentes factores que se van a interrelacionar posteriormente, cambios neurológicos y circulatorios que van a afectar también la función cerebral. Entonces también es muy común en ellos los accidentes cerebrovasculares y problemas circulatorios que van a afectar la función cerebral, como lo es la oxigenación y la nutrición celular. En cuanto a la motivación, la pérdida de interés por el entorno, los sentimientos de impotencia, los estados depresivos, el desacuerdo con la situación de la vida actual y la manera de vivir los duelos diarios. Dentro de la resolución de problemas se va a tener en cuenta la creatividad como aquella dificultad en la organización de la información, rigidez del pensamiento junto con la prudencia también en la toma de decisiones. Se puede condicionar la capacidad para resolver los problemas. Si la situación es poco precisa, la decisión se hace difícil y la capacidad para resolverla tiende a disminuir. Dentro de las modificaciones en la afectividad, decimos entonces que con la edad van a aumentar las crisis, los problemas, los factores de estrés, van a cobrar mayor importancia y se van a agravar diferentes situaciones de la vida, donde a causa de la disminución de las fuerzas físicas para hacer frente a este tipo de dificultades mentales y de afecto. Por otro lado, tenemos la personalidad, donde en la adaptación al envejecimiento se van a identificar personalidades adoptadas y mal adoptadas. Decimos que aquellas adoptadas son ancianos realistas, contentos de vivir esta etapa de su vida de forma muy satisfactoria,
que se mantienen activos e interesados por todo lo que les rodea, contentos de ser jubilados y de no tener ninguna obligación con la sociedad. Por otro lado están los mal adaptados, que son los que, estrictos consigo mismo, han antepuesto el deber al placer y que creen que serán vulnerables en el momento en el que cese su actividad. Decimos entonces que actualmente hay en el mundo un aproximado de 600 millones de ancianos. En el 2025 ya este número se puede inclusive duplicar. Hay tres factores principales que pueden dificultar la vida activa mientras se envejece, ¿ya? Como lo es la invalidez progresiva, las enfermedades crónicas y los problemas psicológicos y sociales. Por otro lado, tenemos entonces una serie de cambios sociales en el adulto mayor, como lo es el cambio del rol individual como individuo único, cuya concepción de la vida y de la muerte adquiere un momento de un nuevo sentir como integrante del grupo familiar, donde el adulto mayor dependiente y el adulto mayor independiente, ¿ya?, juegan papeles trascendentales, y como persona capaz de soportar las pérdidas, ya sea físicas, afectivas, económicas y del cónyuge. Decimos entonces que el rol individual, estos cambios se van a plantear desde tres dimensiones, como lo es el anciano visto como individuo, el anciano como individuo capaz de afrontar pérdidas y el anciano como integrante del grupo familiar. La sociedad valora solo al hombre activo. El adulto mayor suele estar jubilado, es una persona no activa, pero tiene más posibilidades de aportar conocimientos y de realizar otro tipo de tareas comunitarias. Su papel va a girar alrededor de dos grandes actividades, las cuales van a ser la actividad laboral y las tareas comunitarias. Bien, recordarles que la capacitación siempre es algo muy importante, ¿ya?, en el trato y los cuidados con las personas de la tercera edad, ya en agradecimiento también por todo su tiempo, por su dedicación y por su esfuerzo en la crianza y en apoyo y conocimiento de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Bien, preguntas, dudas, inquietudes, ¿todo claro? Recordarles que este material se les va a enviar ya también con las certificaciones por los diferentes canales de comunicación donde ustedes hicieron conexión ya con el Centro Internacional de Capacitación Profesional Galenos. Bien, perfecto. No olviden en tener comunicación con nuestros diferentes asesores ya para poder generar la certificación y entregar el material requerido, ¿vale? Bueno, no siendo más, me despido de ustedes desde Colombia, su país hermano, deseándoles una excelente noche, buen viento, buena mar, Dios los bendiga. Entonces, digamos que hay